Es noticia el resultado de la consulta anticorrupción en Colombia, que no alcanzó el umbral que se requería para que el Congreso tramitara las iniciativas, pero logró una votación significativa. De los 36.421.026 ciudadanos habilitados para votar, y con el 99,98% de las mesas informadas, el total del preconteo es de 11.671.420. Se necesitaba un mínimo de 12.140.342 votos para que la consulta fuera considerada como válida. Faltaron en total 468.922 votos. Los promotores agradecieron el apoyo de los colombianos que acudieron a las urnas. Los promotores de la consulta anticorrupción dieron un parte de victoria pese a que no se logró el umbral. Y aunque faltaron los centavos para el peso, los políticos sí recibieron ayer la zarandeada de la vida y les quedó claro que la gente ya no está dispuesta a soportar abuso de poder. El comité promotor radicará las preguntas de la consulta como proyectos de ley para que sean discutidas en el Congreso. Saben que con el resultado de la consulta, la tarea de sacar adelante iniciativas como disminuir el salario a los congresistas no será fácil. Es bien difícil, va a ser una lucha muy complicada, pero la vamos a dar. Resaltaron que con los más de 11,6 millones de personas que votaron la consulta, se superó la votación que eligió al presidente Iván Duque. Así reaccionaron los partidos políticos a los resultados de la consulta. Veamos o escuchemos algunas de las voces. Apoyar, así como lo apoyamos en el Congreso, la consulta anticorrupción, así como la apoyamos en las urnas, debemos apoyarla en la agenda legislativa del Congreso de la República. El Centro Democrático, no de ayer por la consulta anticorrupción, no de hace una semana ni de hace un mes, sino hace 5 años, viene diciendo sí al voto de congelar los salarios de los congresistas. Es un mandato que inició claramente con la elección de Iván Duque, cuando se dijo que no queríamos más mermelada, no queríamos más corrupción. Que nadie se equivoque. El mandato popular de ayer debe ser acatado. Los jóvenes de mayo del 68 en Francia no cambiaron ninguna ley, pero cambiaron la historia. Bueno, el mensaje es que espera todo el país un mensaje contundente del Congreso en el trámite de muchos proyectos que infortunadamente se hundieron en la legislatura anterior. Para analizar este tema, para profundizar sobre el resultado de esta consulta el día de ayer y cuando son las 4:23 en Colombia, saludamos a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido a la tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Lectura del resultado de esta consulta popular, o tu lectura, dado que no alcanzó el umbral, pero más de 11 millones de colombianos enviaron un mensaje. Dos lecturas claras y precisas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a partir de la fecha el tema político más relevante en Colombia y quizás durante el cuatrenio de Iván Duque es la lucha contra la corrupción. 11.600.000 personas, que si bien no fue una votación mínima necesaria para superar el umbral de la consulta popular, es una votación contundente, es un mensaje claro, es un mensaje preciso. El tema que preocupa a los colombianos es el tema de la lucha contra la corrupción. Y si el presidente, los partidos políticos y los líderes sociales no tienen una actitud diferente a la que han tenido en las últimas décadas, el tema va a ser muy delicado. Y la segunda, esta consulta popular deja a muchos derrotados en el piso. De un lado creo que los partidos políticos, como lo señalábamos, pero también cierto tipo de liderazgos que consideraban que esta consulta era inútil, costosa e innecesaria. Pero la votación masiva de los colombianos demuestra que es todo lo contrario. En esta parte del programa quiero saludar a Antonio Navarro Wolf, ex senador de Colombia y uno de los promotores de esta consulta anticorrupción, miembro de la Alianza Verde. Señor Navarro, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Costosa e innecesaria? Creo que la votación demostró exactamente lo contrario. ¿Se esperaban ustedes realmente pasar el umbral de los 11 millones? Prácticamente, es decir, por unos miles de votos no alcanzaron los 12 millones.
Sí, la verdad el resultado es muy bueno, aún a nosotros nos pareció mayor de las expectativas porque esta consulta no tuvo prácticamente publicidad por medios masivos de comunicación, no tuvo financiación estatal, hubo una oposición importante y la campaña fue hecha por redes sociales que demostraron su importancia en el mundo de hoy y por voluntarios en las calles. Y de verdad haber conseguido una votación de ese tamaño es muy satisfactorio para nosotros. Hubiera sido mejor, claro, de pasar al umbral, pero aún sin pasarlo hay un mandato popular que no puede desconocerse y que se va a volver realidad, estoy seguro, en la mayor parte de las preguntas en los próximos meses. ¿Cuál es su lectura de este mandato? Es decir, ¿qué movilizó, señor Navarro, a la sociedad colombiana a participar de esta manera? Primero, pues por supuesto, la oposición masiva a la corrupción que ha venido desbordándose en la vida pública y privada en Colombia. En primer lugar eso, en segundo lugar, algunas preguntas que eran sobre temas concretos, como por ejemplo bajar los muy altos salarios que hay en el sector público colombiano para los altos dignatarios del Estado, que ganan 30, 35 veces más que el salario promedio de un ciudadano común y corriente. Eso fue sentido como un ejemplo de un caso de desigualdad salarial que también movilizó muchísimo a la gente en la votación. Y bueno, el interés de participar. Aquí hubo un referendo constitucional hace unos años, en el año 2003, cuando el presidente era el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y él desde la presidencia promovió un referendo constitucional que es algo parecido a la consulta, pero tiene un umbral más bajito, un umbral del 25% del censo electoral. Solamente una pregunta alcanzó el 25%, las otras no llegaron a ese porcentaje. Hoy, todas las preguntas de la consulta anticorrupción consiguieron el 32% o más de la participación. De verdad que eso muestra también una maduración de la opinión pública de la sociedad colombiana, que sin todos los estímulos propios de una campaña, sin la publicidad en los medios masivos de comunicación, sin financiación estatal, salió a participar masivamente el día de ayer. Vuelvo con Jairo Libreros y me gustaría preguntarte, Jairo, ¿obliga esta consulta o su resultado al gobierno a tomar algún tipo de acción? Jurídicamente no lo obliga porque no superó el umbral, pero políticamente está absolutamente atado. Es más, si la administración del presidente Iván Duque no se apropia de los 7 puntos que fueron consultados, no solamente comete un error histórico, sino de manera particular va a tener problemas muy sensibles en temas de favorabilidad, gobernabilidad y de manera particular demostrar resultados en lucha anticorrupción. Este asunto es eminentemente político y ata al gobierno, al Congreso y a líderes sociales muy importantes. Señor Navarro, ¿tendría el presidente Duque que anexar a las propuestas que él ya trae todas las preguntas que fueron incluidas en esta consulta? ¿Tendría que liderar los cambios que vayan en contra de la corrupción o cada partido yendo al Congreso va a irse por un lado distinto? La verdad, esta noche el mismo presidente hizo su primera locución presidencial encadenando la televisión y los medios de radio en el país a las 7 de la noche. Desde que llegó a la presidencia es la primera locución que hace para los colombianos. Y ella se apropió de la importancia de la consulta, la destató. Hay que decir que él varias veces dijo que él iba a votar y efectivamente votó la consulta, pero además sugirió que podría haber nuevas preguntas que se llevaran al Congreso como iniciativa del gobierno. Yo sí creo que debería considerar las 7 preguntas, es decir, ninguna recibió un apoyo menor del 95% de quienes fueron a las urnas y por lo tanto todas son legítimas y todas son válidas. Entiendo que hay algunas es más difícil para él, por ejemplo, la que rebaja el salario de los altos funcionarios del Estado, de los congresistas, de otros altos funcionarios del Estado, pues es más difícil para el gobierno sacarla adelante, pero también tiene que incluirla porque de verdad la votación fue masiva. Ahora, señor Navarro, digamos, esta consulta se planteó porque no fue posible vía Congreso legislar en torno a la corrupción.
¿Qué hace la diferencia en esta oportunidad? ¿Cree que el resultado de la consulta va a hacer que los partidos finalmente asuman posiciones concretas y se legisle en torno a esto? Bueno, vamos a tener que afrontar el tema con mucho más responsabilidad. Antes eran, pues sí, protestas y voces aisladas o investigaciones de los organismos de control o de la Fiscalía General de la Nación, pero ahora hay una participación masiva. Yo sí creo que si no se toman medidas que produzcan efectos concretos, la gente le va a dar la espalda a las instituciones que no lo hagan de manera clara. Yo sí quiero estar un poco en el vestido de los congresistas que en las próximas semanas tengan que afrontar esos proyectos de ley que nosotros vamos a escribir como proyectos de ley en el Congreso, los promotores, y que le pedimos al presidente Duque que les dé mensaje de urgencia para que el Congreso tenga que afrontarlos con prioridad. Yo sí quiero ver cómo hacen para darle la espalda a 11.7 millones de colombianos. Yo creo que va a ser muy difícil. Lo que oí de las entrevistas que ustedes hicieron a algunos de los jefes políticos es que consideran que tienen que hacer los cambios necesarios, porque hay una frase tal vez de un político colombiano que decía: o cambiamos o nos cambian, y eso ahora se va a volver realidad. Bueno, pudiéramos decir que el resultado de esta consulta, digamos, origina una noticia que está en desarrollo. Habrá que ver, como usted señala, el desempeño, el desarrollo, puertas adentro del Congreso de lo que va a ocurrir. Quiero darle las gracias, como siempre, a Navarro Wolf por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Liliana, y un saludo a todos ustedes. Gracias a usted como siempre por estar con nosotros. Gracias a Jairo Libreros, nuestro analista permanente, también por compartir con nosotros. Fue un placer, Idania. Feliz tarde.